Presentamos por parte de AES Argentina a, a Mario Montoya, representante de software Audio Acoustics. Así que los dejo acá con Cristian Paladino, representante de AES Argentina, para contar cómo es este software. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por estar por acá y gracias a todo el equipo y felicitaciones a todo el equipo de ustedes que están haciendo un evento espectacular. La verdad, felicitaciones. Laburazo. Bueno, desde parte de ADES Argentina, bueno, también le mandamos un saludo grande a nuestro querido amigo Brian, que está por ahí. Que Brian ha presentado también conferencias en Bolivia y en México, si no me equivoco. Es un gran colega y es un gran referente en el campo de la acústica, así que búsquenlo y escríbanle que le gusta responder preguntas. ¿O no, Brian? Bueno, y ahora vamos a pasar con Mario Montoya, que de repente desde AES Argentina, quienes no me conocen, soy Cristian Pareino, vicepresidente de AES Argentina, y en el stand estuvimos hablando con, bueno, todo lo que pasaron porque estaban en el que ya conocen lo que es AES Argentina. Les invitamos a que, por supuesto, conozcan un poco más sobre AES a nivel internacional y también en Argentina y que participen en las próximas actividades que también tenemos, porque es importante para la comunidad estudiantil y para el desarrollo de la ciencia argentina que estén presentes. Y literalmente ustedes son el futuro, así que nada de presión. Bueno, le presentamos a Mario que adquiere, lo conocimos así. Yo le mandé un mail en un momento para preguntar sobre un problema que tenía para instalar el software, que justo me había pasado a Mac. Y de repente empezamos a charlar, ese problema se solucionó rápidamente por la excelente predisposición del equipo. Y yo le vi cara conocida en algún lugar. Sí. Ahí está Mario. Debemos ver que sea, claro, era la persona del canal, que tiene el canal de YouTube, Awesome Appliance, y que, Arrancó la obra. hay una obra, está en la construcción al lado, ok, es un poquito dramático. Eh, Tenemos que hacer el cálculo de transferencia, Está complicado. dentro del cual les invitamos también a conocer ese canal, porque de repente yo estaba recomendando mis clases y me respondió él en el equipo de Odeon, que es una empresa que seguramente ahora lo va a presentar. Y este es el invitado internacional que tenemos de parte de AES en conjunto con Haas, con el cual queríamos dar un puntapié inicial para hacerlo conocido acá en Argentina, porque de la parte de acústica creemos que este es el mejor lugar para darles a los estudiantes esta oportunidad de conocer un poquito más sobre los temas que tiene para presentar. Así que sin más, no sé si tiene algo más que presentar. Gracias, Mario, por estar aquí con nosotros acá en Argentina. No sé en qué país está en este momento, porque me hablan de un país distinto y yo también. Así que bueno, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Mario. Todo tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí, perfecto. Sí, ok, perfecto, perfecto. Pues para responder la duda, yo ahorita les estoy llamando desde Dinamarca, que es donde se encuentra la empresa Odeon, pero yo soy mexicano, entonces vine a Dinamarca básicamente a estudiar acústica y pues terminé trabajando con Odeon. Pero bueno, de nuevo mi nombre es Mario Alfredo Montoya Sandoval, soy maestro en ciencias en ingeniería acústica, trabajo en Odeon principalmente como especialista de producto. Y en esta plática voy a platicar sobre métodos de cálculo híbridos para simulación de acústica de salas. Entonces, de lo que va a tratar esta plática va a ser, por una parte, conceptos generales de cálculos de acústica de salas que pueden aplicar para cualquier software. Y por otra parte, vamos a hablar de algunas de las implementaciones específicamente que hemos puesto en Audion. Esta es información muy pública, está explicada en nuestros manuales y en nuestros tutoriales, aunque principalmente en inglés. Entonces, esta es la primera vez que hago la presentación en esta información en español. Bueno, entonces, primero vamos a hablar un poco de cuál es la razón por la que nosotros quisiéramos simular acústica. De ahí simplemente voy a hablar de varios diferentes métodos de simulación o de cálculos y pues vamos a terminar con conclusiones y sesión de preguntas, si es que hay algunas. Bueno, entonces,
¿Para qué o por qué nosotros simularíamos acústica? Bueno, imaginemos que tenemos una sala que se diseñó y se construyó con una cierta meta de acústica y resulta que la meta no se consiguió. Entonces, si nosotros queremos corregir esa sala, eso típicamente va a implicar gastos de dinero, tiempo y esfuerzo. Porque muchas veces no es una cuestión simplemente de nada más, ay, voy a agregar más paneles absorbentes y ya, sino muchas veces se tienen que hacer destrucciones de la construcción para arreglar los materiales en los muros. Y obviamente muchos acústicos, ingenieros y arquitectos conocen que siempre se debe tratar de hacer una estimación de la acústica de la sala antes antes de construirla. Y para ello se utiliza mucho esta fórmula que ven en pantalla, que es la ecuación de Sabine, que nos da una estimación del tiempo de reverberación si nosotros conocemos el volumen de la sala y la absorción de las superficies. El problema es que la ecuación de Sabine no aplica en todos los casos, porque primero que nada, la ecuación de Sabine no toma en cuenta la complejidad de la geometría, especialmente si tenemos cosas como salas adjuntas. Y también la ecuación de Sabine asume un campo sonoro difuso tridimensional, que normalmente para conseguir eso se necesita tener una distribución uniforme de absorción en todos los ejes. Entonces, si tenemos un caso donde, por ejemplo, tenemos mucha absorción en el eje vertical, pero poca absorción en el plano horizontal. Entonces, nosotros ya no tenemos un campo sonoro difuso en tres dimensiones y ya no podemos confiar en la ecuación de Sabine. Entonces, es por eso que la simulación acústica lleva la estimación de acústicas de una sala, aunque todavía no esté construida, lo lleva a otro nivel. Bueno, hay dos tipos, creo yo, principales de cálculos de simulación de acústica de salas, que son el trazado de rayos y el método de elementos finitos. En el trazado de rayos, nosotros tenemos una fuente que va a emitir rayos con cierta cantidad de energía y estos rayos se reflejan en las superficies y en cada reflejo se le resta una cantidad de energía a esos rayos dependiendo de los coeficientes de absorción en esas superficies. Este es un método que es muy eficiente en velocidad y se recomienda principalmente para salas grandes y o altas medias frecuencias. Eh, las desventajas de este método es que los rayos, aunque cargan con cierta energía, de la cual se lleva nota, no cargan con información de fase, entonces no se pueden calcular fenómenos que tienen que ver con fase e interferencias como los modos resonantes. Así que para utilizar este método, solo podemos confiar en el método cuando la sala tiene un alto traslape de modos resonantes. Ahora, el método de elementos finitos consiste en discretizar la geometría y resolver la ecuación de onda en cada uno de esos, pues, elementos finitos. Este método sí calcula fases, entonces sí puede obtener cosas como modos resonantes y es principalmente recomendado para salas pequeñas o bajas frecuencias. Ahora, el problema de este método es que el tiempo de cálculo incrementa exponencialmente conforme subimos a altas frecuencias, y esto es porque el muestreo espacial funciona más o menos igual que el muestreo en tiempo con Nyquist y todo eso. Nosotros en Odion hemos decidido enfocarnos en el trazado de rayos y no es porque sea un mejor método que elementos finitos, simplemente fue nuestra elección hacer esto para poder enfocarnos más en salas grandes, pero en general el método que elijan depende de la aplicación y de hecho los dos métodos, como pueden ver las ventajas y desventajas, de una forma interesante se complementan el uno al otro. Entonces aquí les voy a mostrar una pequeña animación de más o menos, es una representación de cómo se lleva a cabo el trazado de rayos dentro de Odion. Entonces ahí tenemos la fuente y vemos que hay un montón de rayos que se están, que están básicamente explorando la sala. Y con suficientes rayos podemos básicamente caracterizar la sala. Ahora, con toda esa información del trazado de rayos, nosotros en un punto receptor podemos construir un histograma de energía. Entonces, estos básicamente son todos los reflejos que llegan a ese punto receptor.
Y diferentes partes del histograma se obtienen con diferentes métodos de cálculo que voy a explicar más adelante. Esto lo menciono de una vez porque quería mostrar básicamente este flujo que una vez nosotros teniendo el histograma de energía en un punto receptor, de ahí obtenemos la respuesta al impulso al cuadrado. Básicamente nos estamos saltando la respuesta al impulso normal. De ahí obtenemos la curva de decaimiento y de la curva de decaimiento podemos obtener muchos parámetros acústicos como el tiempo de reverberación, definición, claridad, tiempo central y muchas otras cosas. Ahora, un par de conceptos que van a ser importantes tener en cuenta durante esta plática son los órdenes de reflejo y el orden de transición. Y el orden de reflejo es simplemente el número de reflejos que ha sufrido un rayo. Entonces, en el primer caso, este sería un rayo con un orden de reflejo de 1, mientras que en el segundo caso, este sería un rayo con un orden de reflejo de 2. Y nosotros en Odion, para los cálculos, nosotros discriminamos entre lo que llamamos los reflejos tempranos y los reflejos tardíos. Y el orden de reflejo donde se hace esta transición es lo que nosotros llamamos el orden de transición. Entonces, en este ejemplo, si tenemos un orden de transición de 2, eso significa que los órdenes de reflejo del 1 al 2 se consideran reflejos tempranos y de ahí en adelante todo lo demás se consideran reflejos tardíos. Ahora, los reflejos tempranos y tardíos tienen ciertas características generales, que es que los reflejos tempranos tienen contribuciones fuertes en términos de energía y la forma como se llevan a cabo los reflejos es más determinista, mientras que los reflejos tardíos en general tienen menos energía y la forma como se reflejan termina siendo más aleatoria. Así que tenemos diferentes métodos de cálculo para diferentes fases de los rayos. Y específicamente para los reflejos especulares de los reflejos tempranos, nosotros utilizamos el método de fuente imagen. Básicamente, una fuente imagen es una fuente artificial que nosotros creamos y que se posiciona atrás de la superficie a la misma distancia de la fuente. Y esta fuente imagen a nosotros nos permite básicamente obtener los reflejos de esa superficie utilizando una proyección. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta fuente imagen que gracias a ella obtenemos este reflejo que ustedes ven aquí. Pero lo interesante es de que cuando tenemos una fuente imagen que está asociada a una superficie, esa misma fuente imagen puede obtener los reflejos de rayos que inciden en cualquier parte de la superficie. Entonces, por ejemplo, si aquí comparo estos dos casos, pueden ver que la fuente imagen nos da el reflejo en esos dos puntos y cualquier otro punto de la superficie. Em, de la misma forma, podemos tener fuentes imagen de segundo orden. Entonces, si nosotros queremos obtener el reflejo para una secuencia donde el rayo se refleja sobre la superficie 1 y luego la superficie 2, entonces empezamos con la fuente imagen para la superficie 1, por eso se llama S1, y de ahí podemos obtener la fuente imagen de segundo orden, que ahora es la fuente imagen S12. Entonces, con esta podemos obtener un reflejo de un rayo que pasa primero por la superficie 1 y luego la superficie 2. De la misma forma, podemos obtener una fuente imagen S2 para la superficie 2 y una fuente imagen S21 para la secuencia de reflejos superficie 2 y luego superficie 1. Entonces, cada fuente imagen va a estar asociada a tres cosas. Una de ellas es la fuente original, que aquí hemos llamado S porque en inglés es source. Luego, la serie de superficies que representa esa fuente imagen y, pues, consecuentemente, el orden de reflejo. Ahora, el método de fuente imagen tiene un problema, que es que conforme nosotros avanzamos a órdenes de reflejo más altos, entonces el número de fuentes imágenes empieza a incrementar exponencialmente. Para este ejemplo, donde tenemos tres superficies y un orden de reflejo máximo de tres, estas son todas las posibles combinaciones de fuentes imagen y conforme seguimos bajando por el árbol genealógico, pues empieza a generar muchas fuentes de imagen. Otro ejemplo aquí, si tenemos ahora 8 superficies y únicamente un orden de reflejo máximo de 2,
tenemos todas estas fuentes imagen que ven aquí. Y más realísticamente, los modelos que los usuarios generalmente calculan en Odium pueden tener cientos o a veces hasta miles de superficies y nada más con dos reflejos y 100 superficies, esto ya nos empieza a dar 10.000 fuentes imagen, que de nuevo son todas las combinaciones posibles de reflejos de entre diferentes superficies. Y esto ya empieza a ser mucho, todavía es calculable, pero aquí podemos ver cuál es el patrón si seguimos avanzando. Pero bueno, ya que tenemos todas las fuentes imagen, y obviamente este es un ejemplo simplificado, Odion va a realizar una verificación para ver cuáles fuentes y fuentes imagen van a ser visibles desde el punto receptor. Esta parte no la voy a explicar a detalle, pero aquí básicamente lo que se determina es que la fuente S21 sí es visible para el punto receptor. La fuente también es directamente visible del punto receptor, pero la fuente S4 no es visible para el punto receptor. Una vez que se determinan todas las fuentes y fuentes imágenes visibles para el punto receptor, que en este caso es el punto azul, entonces esas fuentes empiezan a hacer contribuciones al histograma de energía. Otra cosa importante es que todos estos rayos y reflejos y fuentes imagen de las que estamos hablando van a tomar en cuenta la directividad de la fuente, van a tener en cuenta, obviamente, como mencionamos antes, la absorción en las superficies e incluso va a tomar en cuenta la absorción del aire, que va a ser mayor entre mayor sea el trayecto. Y para todas estas tres cosas también se toman en cuenta el comportamiento a diferentes frecuencias. Como mencionó Brian, típicamente se utilizan bandas de octava y esto es lo que nosotros usamos también en Odion. Entonces, con estos dos contribuyentes, el sonido directo y las fuentes imagen, tenemos nuestras primeras contribuciones al histograma de energía. Pero antes de hablar de las fuentes secundarias tempranas y tardías, tenemos que hablar un poco de dispersión. Y para hablar de dispersión, primero hablamos de reflejos especulares, que un reflejo especular es básicamente un reflejo donde el ángulo de reflejo teta 2, en este caso, es igual al ángulo de incidencia teta 1 respecto a la superficie. Y la energía dispersa es básicamente todo lo que se refleja en ángulos diferentes al mismo ángulo de incidencia. La energía dispersa se puede expresar con algo llamado un coeficiente de absorción, que si en este caso tenemos un coeficiente de absorción de 0.3, perdón, un coeficiente de dispersión de 0.3, eso significa que 30% de la energía reflejada es dispersa, es decir, que no es especular, y el resto, en este caso el 70%, es especular. Ahora, el comportamiento general de la dispersión es de que si nosotros tenemos una superficie idealmente plana, entonces esto va a generar únicamente reflejos especulares. En la vida real esto no es posible, siempre tenemos al menos un poco de dispersión, pero de nuevo, esto es superficie idealmente plana. Mientras que las superficies rugosas van a producir más dispersión y típicamente es más dispersión entre más rugosa sea la superficie. Sin embargo, hay otra causa para la dispersión, que es la dispersión debido a la difracción de orilla. Y esto sí es más un efecto de onda, que como mencionamos, el trazado de rayos no va a incluir muchos efectos de onda. Sin embargo, nosotros podemos modelar este efecto utilizando acústica geométrica. Entonces, básicamente, nosotros podemos modelar esta dispersión debido a difracción de orilla de esta forma. Si la superficie es menor, va a producir más dispersión. Si el punto de incidencia está más cercano a la orilla de la superficie, también produce más dispersión. Si el ángulo de incidencia es más plano, produce más dispersión. Y si la longitud de trayectoria del rayo incidente es más larga, esto produce más dispersión. Entonces, hay dos tipos de dispersión que se calculan en Odion y se combinan. Una de ellas, de nuevo, es la dispersión por rugosidad de superficie, que en el caso de Odion es definido por el usuario.
y la dispersión por difracción de orilla, que es calculado automáticamente por Odion durante el proceso de trazado de rayos. Y estas dos dispersiones se combinan con la fórmula que ven en la pantalla y eso nos da un coeficiente que nosotros llamamos la dispersión basada en reflejos. Ahora voy a mostrarles una pequeña visualización. En este caso, esta superficie de aquí es una superficie reflejante, básicamente sin dispersión asignada por el usuario, y la caja es una caja absorbente para modelar básicamente espacio libre. Y nosotros lo que vemos es que conforme se reflejan rayos, o en este caso partículas, sobre la superficie, la gran mayoría de los reflejos son especulares, pero conforme nos acercamos a la orilla de la superficie, vemos esta pequeña como explosión de dispersión. Voy a mostrárselos una vez más antes de pasar al siguiente. Bien. Ok, entonces, para el siguiente ejemplo voy a hacer un solo cambio, que es simplemente que voy a mover el punto de esta fuente de esta posición a esta posición de acá atrás. Entonces, aquí están las dos posiciones. Y de nuevo, no hemos cambiado nada en la superficie, pero por la posición de de la fuente hay dos cambios. Una de ellas es que el ángulo de incidencia va a ser más plano y la otra es que también la trayectoria del rayo incidente va a ser más larga. Y nada más con eso vamos a ver que la dispersión por difracción va a ser bastante mayor a través de toda la superficie. Voy a dejar em, que se muestre una vez más. Y también aquí podemos ver la comparación em, de uno contra el otro. Ok. Este es otro ejemplo interesante. Aquí del lado izquierdo tenemos una pared plana, mientras que al lado derecho tenemos una pared como con mucha textura y muchas superficies, y eso es suficiente para cambiar drásticamente el comportamiento de la dispersión. Bueno, ahora que ya conocemos cómo funciona la dispersión, entonces podemos empezar a hablar del método de dispersión temprana. En este caso, cuando Odion determina que una fuente imagen es visible, una fuente imagen que está asociada a una superficie específica, entonces sobre esa superficie Odion va a generar un conjunto de fuentes secundarias tempranas, las cuales todas juntas, o sea, combinadas, van a tener la energía del coeficiente de dispersión basado en reflejo que acabo de explicar y el resto de la energía se la queda a la fuente imagen. Otra cosa importante es que estas fuentes secundarias tempranas tienen directividad Lambert, que es básicamente una directividad cosenoidal, si mal no recuerdo. Entonces, aquí tenemos la superficie con las fuentes secundarias tempranas y cada una de ellas va a emitir rayos en muchas direcciones. Y estos son rayos que nosotros llamamos rayos de dispersión temprana. Ahora, la cantidad de reflejos que van a tener estos rayos va a depender del orden de reflejo que llega a esa superficie. Por ejemplo, si tenemos un rayo que llega a esa superficie en el primer reflejo, entonces, y si tenemos un orden de transición de 3, entonces el rayo se va a reflejar únicamente 2 reflejos más. O si tenemos un rayo que llega a esa superficie en el segundo reflejo, entonces el rayo se refleja solo una vez más. De nuevo, porque este orden de transición nos expresa el orden de reflejo máximo. Y estos rayos se van a reflejar especularmente, lo cual no suena como algo apropiado para modelar dispersión, pero, dame un momento. Eh, pero nosotros ya estamos modelando el comportamiento de la dispersión con la gran cantidad de fuentes secundarias que tenemos aquí y por el hecho de que cada una de ellas está emitiendo muchos rayos en muchas direcciones. Muy bien. Entonces, ahora en cada uno de los puntos de reflejo de los rayos tempranos, de los rayos de dispersión tempranos, Odion va a generar más fuentes secundarias tempranas. Y al final del proceso, cuando ya se generan muchas fuentes secundarias en todo el modelo, Odion hace una verificación simple de visibilidad, donde
únicamente las fuentes secundarias que sean visibles directamente al punto receptor van a contribuir al histograma de energía. Entonces, con esto hemos logrado explicar el histograma de energía en esta primera sección, pero para toda esta parte que queda del histograma de energía, vamos a utilizar otros métodos, porque de nuevo, si recordamos, el método de fuente-imagen su costo computacional va a incrementar exponencialmente a órdenes de reflejo más altos, pero también porque según un estudio de Kutruf, la energía especular, de hecho, se empieza a volver más irrelevante conforme avanzamos en órdenes de reflejo y más bien empieza a dominar la energía dispersa. Entonces, tampoco tiene mucho caso esforzarnos mucho en calcular la energía especular para órdenes de reflejo altos. Es por eso que nosotros utilizamos otro método llamado radiosidad de rayos, que esta es como nuestra propia adaptación del trazado de rayos clásico. Porque en trazado de rayos clásico, nosotros tenemos un punto receptor y alrededor de ese punto receptor nosotros definimos una esfera de detección. Bueno, no nosotros, sino el método clásico define una esfera de detección. Y si un rayo pasa por esa esfera de detección, entonces ese rayo contribuye energía al punto receptor. El problema viene con la definición de esta esfera de detección y de su tamaño, porque si tenemos una esfera de detección muy grande, sí va a detectar muchos rayos, pero entonces eh, esa energía nos va a dar menos información sobre el punto específico del receptor. Mientras que si tenemos una esfera de detección muy pequeña, entonces básicamente nunca vamos a poder recolectar rayos. Entonces, la radiosidad de rayos sigue un proceso muy similar al de dispersión temprana que mostré con los puntos rositas. Y aquí nada más vamos a poner más énfasis en hacer una separación de dos fases. La fase de renderización, que es donde se hace todo el trazado de rayos y la creación de fuentes secundarias en las superficies, y la fase de recolección, que es donde hacemos la verificación de visibilidad hacia el punto receptor. Otra cosa importante es de que los reflejos se generan utilizando algo llamado dispersión basada en vectores, que básicamente un reflejo va a ser una suma vectorial ponderada de reflejo especular y el reflejo difuso. Y como los reflejos difusos tienen una cierta cantidad de aleatoriedad, entonces el ángulo y la amplitud de los vectores reflejados van a estar en la superficie de esta esfera que es una zona de probabilidad. Y si comparamos el caso cuando tenemos un coeficiente de dispersión bajo contra un coeficiente de dispersión alto, podemos ver que la zona de probabilidad es mucho más grande aquí, es decir, que los ángulos y las amplitudes de los reflejos pueden variar más. Bueno, si tenemos un orden de transición de 2, eso significa que ya utilizamos otros métodos de cálculo hasta el segundo orden de reflejo. Entonces, en este caso, Odion no realiza ninguna acción adicional hasta el orden de transición. Sin embargo, después del orden de transición, en cada reflejo Odion empieza a generar fuentes secundarias tardías, que de nuevo son parecidas a las fuentes secundarias tempranas que vimos antes. También tienen directividad Lambert. Y este método y este proceso se va a continuar hasta que llegue a un parámetro llamado la duración de respuesta al impulso, que es un parámetro que se puede configurar por el usuario. Y también se va a repetir por un número de rayos tardíos, que también es configurable por el usuario. Entonces, igual que antes, vamos a terminar con un montón de fuentes secundarias en varias superficies y se hace de nuevo la verificación de visibilidad, donde únicamente los rayos directamente visibles van a contribuir al histograma de energía. Ahora, otra cosa interesante aquí es que las fuentes secundarias están asociadas a la posición de la fuente, lo que significa que si tenemos muchos receptores, podemos obtener la energía en un punto receptor diferente
con las mismas fuentes secundarias que ya habíamos generado para esta fuente. Entonces, esto es decir que toda la parte del trazado de rayos con los reflejos y generar las fuentes secundarias, esa parte no se necesita repetir para diferentes puntos receptores, sino únicamente repetimos la etapa de recolección, lo cual hace que esto sea muy eficiente para calcular en muchos diferentes puntos receptores. Entonces, con eso finalmente hemos calculado el histograma de energía completo y si recordamos el pequeño diagrama de flujo, podemos obtener las, los parámetros acústicos. Voy a terminar con algunas notas extras, donde una cosa importante para considerar es de que el tiempo no está necesariamente relacionado a los órdenes de reflejo, porque diferentes rayos pueden tener diferentes longitudes de trayectoria. Entonces, una vez que se realiza todo el trazado de rayos, no es como que va a haber un cambio drástico y abrupto entre los métodos tempranos y los métodos tardíos en la línea del tiempo, sino que va a ser un cambio más gradual porque se dan traslapes como los que se ven aquí. En Odion, uno de los métodos, una de las ventajas de los métodos tempranos es que podemos generar reflectogramas e incluso podemos generar caminos específicos de reflejos. Y otra cosa que se puede calcular en Odion es la difracción alrededor de objetos, que es también un fenómeno de onda, digamos, pero también podemos modelarlo geométricamente. Y utilizamos un método donde es posible establecer una ruta de difracción alrededor de objetos utilizando máximo 2 puntos. Entonces, para estos primeros 3 casos, la ruta de difracción se establece satisfactoriamente. Ya para 3 en adelante, la ruta no se establece. Ok, entonces, conclusiones, y esto va a ser más leído. Los métodos basados en energía como trazado de rayos se recomiendan para sales grandes y o frecuencias medias y altas. Para los reflejos tempranos se utiliza el método de fuente-imagen, el cual es muy preciso y permite calcular reflectograma y caminos de reflejo. La dispersión se calcula con fuentes secundarias tempranas. Para los reflejos tardíos, donde el costo computacional del método de fuente-imagen incrementa exponencialmente, se utiliza la radiosidad de rayos, que es nuestra adaptación más eficiente del trazado de rayos. Bueno, es nuestra adaptación del trazado de rayos y el trazado de rayos es más eficiente que el fuente-imagen. Y la dispersión se calcula combinando dispersión por rugosidad y dispersión por difracción de orilla. Y con eso terminamos. Muchas gracias a todos por su atención y estoy abierto a recibir preguntas. Hola. ¿Qué tal, Mario? Bueno, buenas tardes. Te iba a preguntar con respecto a la direccionalidad Lambert, puede ser, en un momento la mencionaste, que Sí, tiene que ver con, dijiste, velocidad cosenoidal, puede ser, o mencionaste algo de un coseno. sí, sí. Esto es porque la intensidad de los vectores va a depender del ángulo y es una función cosenoidal. Entonces, si observas aquí para 0 grados, tenemos, digamos, el máximo y entonces, igual que el coseno, esto se va disminuyendo hasta que para 90 grados tenemos una intensidad de 0. Entonces, se aplica una ponderación que coincide con cómo funcionan los ángulos en la función cosenoidal. Claro, es sinceramente para que quede en función del ángulo, digamos. Sí, exactamente. Sí, porque en este caso, un reflejo que vaya muy pegado a la pared, digamos a 89 grados, no va a tener la misma intensidad que un reflejo perpendicular. Entonces, esto es lo que expresa la directividad de Lambert. Ok, y después la última pregunta que tenía era sobre radiosidad de rayos. Ujú. Eh, los parámetros, el parámetro del área en el cual uno va, digamos, a captar el rango el área de probabilidad donde vas a captar los vectores, ¿se puede configurar? ¿Es algo que queda completa o es algo que queda, está predefinido, digamos?
La forma como se configuraría en esto simplemente sería con el coeficiente de dispersión. Como hablamos antes, el coeficiente de dispersión va a separar la energía en energía dispersa y energía especular. Pero esta zona de probabilidad esta va a ser calculada por Odion y sí se basa en el coeficiente de dispersión que es definida por el usuario, pero la zona de probabilidad como tal, esta es determinada por Odion como tal. Ah, ok. Buenísimo. Muchas gracias. Por nada, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense, ¿no? Entonces se explicó todo muy bien. Ok. Bueno, supongo que ya estamos, entonces Ujú. vamos a dar un nuevo aplauso y gracias a Mario por... Muchísimas gracias por su atención.